Muy buenas a todos y a todos. Un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Hoy vamos a hablar de paro y trabajo alternativo. Para ello vamos a contar a nuestra mesa Alderique con ellos representantes de colectivos de parados y precarios en Asturias. En el nuestro reportaje vamos a conocer el Día de la Reciella, que es una actividad para niños y niñas donde el uso del asturiano faise con normalidad. ¡Entamamos! La Asociación Reciella Familias por Asturiano entamó en octubre el Día de la Reciella en el Museo del Pueblo de Asturias. Una jornada en llena talleres, shows tradicionales, música y distintas actividades dirigidas a niños y niñas. El elemento común a todas ellas y el uso del asturiano. Tuvimos allí y falamos con los PAS, les MAS y los organizadores del evento. ¡Vamos velo! Pues experiencia como familia de la Reciella. Nosotros tuvimos 3 años viviendo en Cangas de Narcea y claro, empieza esta asociación, estando nosotros ya viviendo allí y con Arián que empieza a medrar. Nosotros falamos, Miguel más que yo, falamos en asturiano en casa y entonces teníamos que averarnos un poco a que participar en esta asociación también, donde todas las familias o falamos o intentamos falar con ellos y transmitirles la lengua y que viera que hay otros niños y niñas que también lo faen así en su casa. Y entonces decidimos acercarnos un poquitín al centro y poder acercarnos más fácil a participar en estas actividades. Reciella y Las Colinas en ese sentido sí que fue, yo qué sé, para mí fue un salvavides, que él pudiera expresarse o sentir a otros niños falando en asturiano, daba ahí un significado más importante a lo que él podía decir, a lo que él sabía decir. A día de hoy, Arián tiene 4 años, yo metí en 9 meses, todavía no fala nada, y Arián ya extrema fala más castellán, porque el contexto social está castellanizado 120%, pero extrema, con no sí que fala en asturiano y la misma cosa sabe decirla en castellano y en asturiano. Y bueno, y un poquitín la esperanza que tenemos, que a lo mejor él a nivel social, a nivel de amistades, no puede expresarse en lengua porque no tiene significado, no tiene... Pero él sabe lo que sabe. Además que yo lo que veo también es que se fae como risa cuando ¡ay, mira que dice que me pregunto qué faes! Que no está normalizado, entonces cuando un niño pregunta a otra persona ¿qué faes? Fae gracia y entonces como que eso fae que se cohiba más el propio guaje. Porque no veo el aire, porque el cielo es azul, porque los animales... Bueno, pues estamos muy contentos, la verdad es que era un día en el que teníamos las cosas bastante bien preparadas y era el 3er año ya. Y bueno, las expectativas eran muy buenas, pero claro, dio un poquitín a última hora el tiempo, bueno, creo bastantes incertidumbres, ¿no? Porque como sabéis, bueno, llovió durante el día, al mediodía cayónos un bastiazo tremendo, pero en general muy bien, mucha gente, pasaron hasta ahora cientos de personas y pasarán todavía más, y las actividades muy bien, los críos están pasándolo muy bien, que es lo importante, las familias están pasando un día en familia falando y escuchando la lengua asturiana, o sea que muy bien, el balance muy positivo. Bueno, pues mira, Reciella hay una asociación de familias que el objetivo principal que tienen es el esparcimiento y la divulgación del asturiano dentro del ámbito familiar, ¿no? Lo que vemos es que muchas veces dentro de las familias hay familias en las que se fala asturiano pero que después fuera no tienen un entorno social, educativo, de ocio,
a falladizo para poder practicar la lengua que falan en casa, e por outro lado tamén hai familias que non falan asturiano en casa, pero que os prestaría falalo, ¿no? Entonces que nosotros lo que facemos é crear ámbitos de socialización para que los críos puedan falar en asturiano y practicar el asturiano si ya lo falen en casa. Entonces, bueno, las actividades que hacemos son principalmente de ocio, pero también tenemos alguna actividad de tipo educativo. Tenemos una iniciativa que llamamos La Escolina, que digamos unas clases, por decirlo así, unas clases extraescolares de lengua asturiana para críos entre 1 año y 6 años, pero bueno, que aprenden asturiano xogando, cantando, a través de la música. Y bueno, y llevamos 2 años con este tema y estamos muy contentos también. Pues mira, lo que vemos es que la lengua asturiana, pero ya lo que es el reconocimiento social, las actitudes de la xente asturiano sobre la lengua asturiana cada vez son más positivas. Eso digamos que hay un proceso que va mejor. Pero el problema que tenemos, que velo todo el mundo que vive en Asturias, y es que la lengua asturiana cada día se fala menos, ¿no? El asturiano cada día se transmite menos, e incluso en los ámbitos los que la xente fala asturiano, incluso en zonas rurales y mesmamente en familias, e incluso en zonas urbanas que falen asturiano, mucha xente tiende a dejar de falar, a dejar de transmitir la lengua asturiana a los fíos y a las fías. Eso no es una cosa exclusiva de Asturias, eso pasa en cualquier situación de lengua minorizada en todo el mundo, ¿no? Hay un proceso conocido. Lo que pasa es que en Asturias, hasta este momento, no hubo mucho trabajo para tornar ese proceso, ¿no? Para hacer que el asturiano siga siendo una lengua de casa y para hacer que la lengua de casa esté también presente fuera. Yo creo que no te diría que no es que sea el principal problema, para mí el único problema serio, la transmisión generacional, porque cualquier otro problema puede atallarse más adelante. Si la lengua se transmite, todos los demás problemas pueden solucionarse, pero si la lengua no se transmite, pues entonces la lengua asturiana evidentemente no tiene un futuro, ¿no? Por eso nos que pensamos que hay que trabajar este ámbito, vamos a trabajarlo cada vuelta más y creemos que la xente que trabaja la lengua asturiana, que está luchando, digamos, desde muchos años por la recuperación y la normalización de la lengua asturiana, tiene que ver esto como uno de los puntos principales, si no el principal, para la recuperación lingüística. En el puestín de Reciella tenemos les chapes con los colores de les lletres de Reciella. Tenemos también los 2 discos de pop piquiñín, que son la torna de Petit Pop en castellán. Sacamos el año pasado también la pegadilla de la Reciella en coche, que vendiese muy bien. ¿Cuáles son los productos que más se venden? Los que más salen son la pegadilla para el coche, esa prestallos a todos. Yo creo que todos tenemos una pegadilla en coche ya. Y les gorras cuando viene el día así solellero y eso, salen bastante bien. Este año el triunfo fueron las camisetas, vendiéronse muy bien, y les chapes también, a los niños presta ellos mucho llevar una chapina. Y este año el que sacamos ya el abecedario el póster del abecedario, que está muy guapo con las letras en asturiano y tal, para que todos los niños lo tengan en el cuarto puesto así, y vendióse bastante bien también. Y tenemos también el Padallos a las familias, el Falayos, que sacaron con la oficina de normalización de Xixón. Y es prestoso que sepan el por qué queremos que los niños falen asturiano y por qué es importante falallos na nuestra lingua. Y tenemos también lo que es la información de Reciella, de qué somos y cómo frulamos. Sí. Y les camisetes y la verdad que poco más. Estamos todavía entamando, ¿no? ¿Tienes ayudante aquí? Sí, tengo aquí a Tuya. Sí. Bueno, pues... ¿Qué vendimos este año, Tuya? Pues estuvimos vendiendo camisetes, gorres y todo lo que te he dicho, mami. ¿Qué actividades son las que más te prestaron este año? Pues la de los paseos gustóme mucho. También gustóme la de... Todos, ¿no? Por lo que veo. Bueno, todos. Anúnciate en Alderiques d'Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Asturias, televisión y radio 100% asturiano.
Entamamos ya con nuestro alderique de güey y como llevez en nuestro programa vamos a presentar a la gente que nos acompaña na mesa de alderiques de Asturias. Acordaivos que tenemos un hashtag como llevez en nuestro programa que lle alderiques paru. Vamos a falar del mundo del trabajo, del paro y para ello, como decimos, presentamos y damos les gracias a la gente que siempre saber aquí a la Casa de las Radios en el Concello de Vimenes, que damos y les gracias que siempre cede este local para grabar este programa, este alderique concretamente de televisión. A la mía mandrecha acompáñanos Valentín Pérez, que lle el proyecto Fresneda, y Pilar del Álamo, que lle vocera de Paraos y Paraes de Decisión. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias. Y a la mía manzorga, Pablo Martínez Testa, que lle también de Paraos y Paraes de Peñamayor. Pablo, gracias. Si vos paez, como llevez en nuestro programa, antes de meternos y poner temas en riba a la mesa, vamos a hacer un primer averamiento, una primera esvilla. ¿Qué vos parece un poco el contexto y nos comemos concretamente, que nos es lo que nos interesa y de lo que falamos en Asturias? Este contexto, como decimos, esa dualidad, paro-trabajo. Valentín, ¿qué contexto nos movemos en Asturias? Bueno, el contexto en Asturias no es muy diferente tampoco del resto del mundo y yo creo que la cuestión, bueno, a veces falas del paro como si fuera una situación ahora de una coyuntural, de que ahora hay que, bueno, estamos en un momento malo, pero ahora va a empezar otra vez el crecimiento y tal igual, pero bueno, la verdad es que previsiones realistas del empleo en las próximas décadas son de que realmente son muy pesimistas respecto a la posibilidad de que se pueda seguir manteniendo niveles de empleo y de hecho, bueno, es que se dan un montón de circunstancias de la automatización de un montón de procesos, de la informatización, de todo eso y claro, toda esa maquinaria realmente podría conducir a que la gente trabajara menos horas y se pudiera vivir mejor, pero la pinta que lleva la cosa y es que trabajarán menos personas, habrá muchas en esa situación de paro y estarán condenadas seguramente a una situación de mayor exclusión social y los que estén trabajando estarán también en un estado de precarización y eso que bueno, que es lo que estamos viendo día a día, ¿no? O sea, quiere decir que más allá de los triunfalismos así de tal y si hay una apreciación realista el darse cuenta de que realmente el paro y un problema que va a acompañarnos por muchas décadas y que presumiblemente va a ir a peor. Pablo, ese primer averamiento, ¿en qué contexto estamos moviéndonos en Asturias? Pues, como dice Valentín, tampoco se alloña de lo que es el panorama estatal, lo que sí que es verdad, quizás en esta comunidad, y es que tenemos una sociedad demasiado aviellado en general, con poco relevo generacional, que si, desde va tiempo lleva teniendo una migración forciada y estructural de la mocedad que fue bueno, inventada por Tini Areces como la leyenda urbana, ¿no? Y ahora mismo pues estamos viendo que efectivamente en Asturias pues tampoco hubo un exposigue de lo que es el empleo, ¿no? Aquí. Creo que vivimos en general de un paro estructural que es inherente al sistema y además en xamás hubo nesta democracia representativa a lo menos pues una eliminación del paro, ¿no? Una situación de pleno empleo, no hubo nunca, siempre hubo ahí un rollo, unos porcentajes quizás mínimos relacionados con esto, ¿no? Pero ciertamente, claro, la situación de paro é estructural. Non existe unha respuesta ni institucional ni sistémica a unha situación de desempleo generalizado. Y en el caso del empleo, de la situación, el contexto en el que damos, y es precario en general, o sea, más con poques, cada vez con menos derechos sociales y laborales dentro del puesto de trabajo, con muchísimas dificultades para poder llegar al famoso fin de mes y bueno, pues yo creo que coincido ahí con Valentín que las perspectivas, al menos dentro del marco en el que estamos, son bastante penosas, yo creo. Bastante negativas. Pilar, para pelear este primer turno de intervenciones, ¿qué contexto movemos? Además, bueno, tú como es vocera de Paraos y Paraes de Decisión, que es la ciudad más grande donde supongo que más sufrirá este problema, ¿no? Realmente sí, estamos sufriéndolo de una manera escandalosa. Yo diría que
Bueno, en primer lugar, yo creo que el pleno empleo realmente nunca se dio, y una quimera que nos vendió, ¿no?, el capitalismo. Por otro lado, esta famosa crisis, este decrecimiento que estamos sufriendo ahora, lo único que hay una estafa que nos están vendiendo ellos, porque este capitalismo es tan salvaje y tan depredador que realmente está llevándonos a la gente trabajadora a unas situaciones penosas y lastimosas, ¿no? Dice la Organización Mundial de Trabajo que aproximadamente en el 2019 habrá unos 225 millones de parados a nivel mundial. Esto da una idea, ¿no?, de en qué situación, en qué contexto nos estamos moviendo. Como bien decían los compañeros, la situación está venida precisamente por lo que bien, pero lo que es peor todavía, como decía Pablo, es que el poco trabajo que hay está siendo un trabajo totalmente precario, en unas condiciones deleznables, que están dejando a la gente, pues eso, sin medios para poder vivir, teniendo que trabajar en diferentes sitios para poder sostenerse siquiera el que puede. Y aquí en Asturias no hay nada nuevo, ¿no?, que llevamos muchísimos años con gobierno del PSOE, que nos está dejando en una situación totalmente de desindustrialización, no hay trabajo, no hay absolutamente nada, y lo poco que hay, evidentemente, es un trabajo totalmente deteriorado. Claro. Vamos dar, si vos parece, vamos a dar los últimos datos. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Asturias subió 2.827 personas en xinero, lo que supone una medría del 3,13% respecto al mes anterior. Estamos hablando hasta les 93.202 personas. Muchas veces hay que esclarear que cuando falamos de estas cifras no nos presta mucho, porque falamos de números, ¿no?, y son personas, son drames humanos, y que es súper importante cuando falamos de 93.000 personas en Asturias, y una burrada de personas, ¿no?, y que son personas que están sufriendo un drama personal. Vamos a hablar a nivel estatal para hacernos una idea. El desempleo subió 57.247 personas en xinero, lo que supone un 1,4% más respecto al mes anterior, y el número de parados en el Estado, estamos falando, aunque dicen que estamos recuperándonos económicamente en esa bueno, digamos, podemos decir como propaganda del gobierno, ¿no?, del gobierno que está ahí todavía, ese gobierno todavía en funciones, ¿no?, más de 4 millones de parados a nivel del Estado, 4.150.755 personas. Quería ponemos en riba la mesa otro tema relacionado con esto. Lo que vos decía, cuando se falen de cifras, fálense de números, y estamos falando de drames personales. Eso quería ponemos en riba la mesa como primer cuestión. Y también una cuestión que falabes tú, Pilar, que es el tema en general de la situación económica y productiva. Digamos que lle una situación que bien acomodada, ¿no?, que lle como un plan, ¿no? ¿Qué vos parece? A ver, por ejemplo, Pilar, si te parece, esas dos cuestiones, pero un llao, el que falamos de cifras con mucha alegría, ¿no?, y que son en realidad dramas personales, y vosotros y vosotros que estáis en asociaciones, ¿cómo lo veis? Y también que lle como un plan también, ¿no?, que lo que me gustó mucho una cosa que decís, que lle que se está falando que se recupera empleo, pero que son empleos que donde trabajaban antes 2 a 8 horas, trabajen 2 a 4, ¿no? Sí, yo comenzaría diciendo, te voy a casi empezar por la segunda parte. Por el revés, sí. Sí, para tornarlo un poco. Quizás lo que nos vendían como un gran avance, no sé, que la productividad haya multiplicado, que con menos horas de trabajo se podía producir más, todo esto fueron vendiéndonos paulatinamente y poco a poco como que íbamos a vivir mucho mejor, que era una historia pero muy atractiva, ¿no? El resultado que evidentemente, por un lado vemos que cada vez no solo no vivimos mejor, la productividad no llegue, que evidentemente puede ser algo mejor, pero eso a costa de ¿qué? A costa de menos puestos de trabajo, de gente que va quedando tirada en los cunetes, y lo único que conseguimos es que un 1% de la población viva a costa del otro 99% de maravilla. O sea, ellos sí son cada día más ricos y nosotros cada vez estamos más amiseriados. Y eso notamos precisamente, como bien decías tú, yo que pertenezco a la Asociación de Parados y Precarios de Sisión, el drama humano que estamos viviendo los parados no se puede... Bueno, evidentemente hay otros dramas, faltaría más, visualmente la de los inmigrantes que están viviendo ahora, pero el drama que estamos viviendo también los parados es una verdadera vergüenza, pero para cualquiera. Y debería de serlo para este sistema y para quienes nos gobiernan. Todavía tenemos que escuchar el otro día creo que era un concejal, un diputado, alguien del PP, ¿no?, y el señor de la FADE, el presidente de la FADE, que
que se permitían el lujo de decir como quien que estamos parados porque nos da la gana. Eso y es la idea que nos venden a los parados, ¿no? Como quien que nosotros no tenemos ni capacidades, que no realizamos esfuerzo, que no nos esmeramos, que no intentamos solucionar los problemas. Entonces la situación que nos viene pero derivada gracias a ellos y al sistema político que nos gobierna, haznos pensar a los parados de que es culpa nuestra. Nos culpabilizan a nosotros de la situación que vivimos. O sea, esto de verdad que no hay por dónde cogerlo. No se sostiene de ninguna manera, excepto con la sinvergüencería y la calaña que tiene la gente que nos gobierna. Sí, aparte, Pablo, dice muchas veces que emplea ese término americano, ¿no?, de los ganadores y los perdedores, ¿no? Es decir, que el que está parado y un perdedor, ¿no?, en esa sociedad, en esas películas americanas, ¿no? El fracasado. Claro, famoso, claro. Sí, a ver, efectivamente, para un gestor, ¿no?, que hay el señor que está ahí o la señora que está ahí gestionando la vida, digamos, productiva o tal, y es mucho más fácil gestionar lo que sea a partir de la frialdad que te dan los datos, o sea, un número. Evidentemente, si pon, por lo que dices tú, ¿no?, si pon 2.000, no lo plantees como si fueran 2.000 personas, que además eso afecta más a las familias, que son muchas más. O sea, realmente esos 2.000, pues igual son 8.000, realmente, ¿no?, los afectados directa o indirectamente. Eso por un lado. Después quería soliñar, respectiva a lo que estabas además diciendo tú, Pilar, que la semana pasada, estando en el Fórum de Economía Social y Solidaria en Europa, pues los datos que se daban y era que 63 personas tenían lo mismo o casi que más que 3.000 millones de personas y que el 1% ya algamaba lo mismo que el 99% restante. Entonces, evidentemente, no se nos puede decir que estamos en una suerte de crisis, ¿no?, que lo que nos vienen efectivamente cuando lo que falla es posigar precisamente el capital de los más ricos. A todos los niveles, además. De hecho, aumentó también la venta de artículos de lujo, con lo cual yo ahí, pues claro, tengo de discrepar, ¿no?, con esto de, bueno, ya estamos saliendo, ¿pero saliendo de dónde? Si no tuvimos nunca en ningún sitio realmente, ¿no? Y es como una situación un poco, pues eso, engañosa y desde luego bastante excéntrica. Después, el fecho de la automatización también es interesante, ¿no? Efectivamente, nos vendieron que debemos estar mucho mejor, que estamos avanzando hacia el futuro y hacia la modernidad, y resulta que si bien es verdad que se pueden plegar menos horas para trabajar, ¿no?, hay estudios que lo avalen, ¿no?, la famosa jornada laboral de 35 horas semanales. Sí que es verdad que parece que las famosas máquinas y esas cosas que nos deben hacer más cómoda la vida, pues muy a las contras, nos está perjudicando bastante. La movilidad en el trabajo y la itineraria en el trabajo y es ablucante, o sea, estamos viendo cómo personas tienen de compaginar de ellos trabajos para poder ganar lo mismo que se ganaban antes con pese a que a lo mejor si uno ya era lo mejor del mundo, ¿no? Pero yo, bueno, va 10 años, digamos, que podéis encontrar un trabajo con que más o menos ir, bueno, solventando las necesidades. Pero ahora mismo estamos viendo como el pluriempleo y ese tipo de cosas están siendo la norma. Pues condiciones bastante precarias. Sí, además falase Pablo, también de que antes decías, ¿no?, antes ser meleurista y era malo y ahora hay un privilegio, ¿no?, que a qué nivel estamos llegando, ¿no? A subir, pues claro, si no, a ver, el sueldo supuestamente tiende a estar ligado a lo que es la famosa subida del IPC, ¿no? Tiende a estar vencellado lo que son los precios, lo que son la satisfacción de necesidades con lo que tú vas ingresando. Evidentemente, cuando hay un descuadre ahí, pues sí que, pues eso, estamos pues viendo auténticos drames donde la gente tiende a estar a veces hasta haciendo pues triquiñueles, por decirlo de una manera, pues intentando trabajar en un sitio y que no lo contraten, porque si lo contraten cobrando 400 euros de mierda, si lo contraten resulta que pierde una ayuda de no sé dónde, que son otros 400 y que sumándolos podría llegar a algún sitio, pero que renunciando a alguna de las dos queda, pues eso, sigue quedando una miseria absoluta. Y además eso, con complicidad. Yo no veo ningún esmorecimiento por parte de ningún gobierno actualmente, de, pues eso, el rollo asturiano o el español. Yo no lo veo. Yo veo que siguen por el mismo camino y reincidiendo, además. Que eso ya es lo más, quizás, pues no sé, ablocante, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente siga por el mismo derrotero, viendo
les calamidades que vive parte de la población a la cual dirigen, supuestamente. Claro, y además cuando cuesta, por ejemplo, esa persona en Xixón, por ejemplo, cuesta ahí una renta de una casa 500 euros y gana 400, es que non sales cuentes, son que gana 800, que decir, te tendrá que comer o lo que sea. Lo que llevamos un cacho aldericando, vamos a hacer una posa para la publicidad, si vos paez, y después vamos a retornar y vamos a poner arriba la mesa, porque en este tema hay una cuestión que se repite, que damos una imagen como muy negativa, ¿no? Siempre del paro y tal, pero vamos a hablar de una cuestión porque, como está Valentín con nos, que de un proyecto como Fresneda, vamos a hablar también de alternativas laborales, como la xente busca siempre alternativas, y prestámonos dar esa imagen. Vamos a hacer esa posa para la publicidad y después vamos a tocar ese tema, non solo falar de cifres ou de dramas humanos, sino también de las alternativas que busca la xente. Estamos aquí enseguida. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Seguimos con nuestro Alderique, güey, estamos falando de paro, de trabajo, como decíamos en la primer parte de este Alderique. Bueno, acordáis que tenéis ahí el hashtag Alderiques Paru, que es la interacción que tenéis con nos, faciles vuestras sugerencias, que estamos encantados de que nos digáis pues todo lo que vos preste, pues bueno o malo, tampoco pasa nada. Decíamos que en la primera parte de este Alderique falábamos un poco de lo que es la situación general, de lo que muchas veces falase de cifres y no se tiene en cuenta que detrás hay personas, pero en esta segunda parte queríamos dar un virase a lo que el Alderique para falar de alternativas, y como decíamos, acompáñanos na mesa Valentín Pérez, que lle del proyecto Fresneda. Entonces, Valentín, justamente como estábamos falando de esto, en la primera parte facíamos como un averamiento a lo que es la situación, al drama humano que supone una persona que no tiene trabajo, pero quería que nos contares, por ejemplo, en el caso vuestro, en el proyecto Fresneda, qué es lo que tenéis allí, qué es lo que hacéis. Bueno, la cosa empezó un poco porque, bueno, yo soy médico de familia y me encontraba todos los días con lo que hablamos en la primera parte, ¿no? Con el drama humano de cago en la mar, que te llega la gente allí y mira, yo quiero morirme porque, claro, imagínate cuando se xunta ahí, pues que si perdiste el trabajo, que si encima a lo mejor, yo qué sé, un divorcio un poco traumático, no sé qué, y la gente, claro, echa polvo y en unas condiciones y claro, un poco el marco que te ofrece el sistema, bueno, hay una pastilla, pero claro, no lleva la pastilla, y que hay unos determinantes sociales de la salud que si no miramos para los determinantes, nada más que miramos a la persona como si fuera el problema, pues en realidad encima para que estamos culpabilizándolo todavía encima de estar malo e intentando como cambiarlo de alguna manera, cuando la realidad es que es una víctima de, bueno, pues de situaciones como las que están aquí descritas ya 20 veces, que la riqueza está muy desigualmente repartida y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que igual se podía hacer, empezamos así un poco en plan pequeño, con personas concretas, lo que decíais antes, ¿no? Porque, claro, cuando son números dices, bueno, 500 parados, 1000 parados, pero cuando hay una persona a la que quieres, a la que aprecies, que te ha fastidiado, y luego otro, y una familia entera, y uno que tiene niños, y otro que no sé qué, claro. Dices, bueno, joder, vamos a juntarnos todos y por lo menos vamos a hacer entre nosotros, por lo menos para que la xente non esté en casa esperando a ver si viene una multinacional a ponerse a la puerta y dar un trabajo, sino, bueno, pues, a ver, vamos a ver qué sabemos hacer, vamos a poner a hacerlo entre nosotros, para que intercambiamos los saberes, las habilidades, las pequeñas producciones que puede tener uno por ahí, de una huerta que sobra no sé qué, otro que no sé cuánto, y empezamos con una pequeña comunidad de trueque, se podría decir, ¿no? Bueno, toda la gente iba uniéndose a la asociación y iba cada uno aportando y haciendo una especie de pequeño mercado interno dentro de nosotros. Enseguida empezamos a hacer mercadinos también, con productos de huerta, de no sé qué.
montamos actividades, pues uno que daba clases de yoga, otro de pilates, otro de no sé qué, teníamos grupos de apoyo psicológico, por ejemplo, para la gente que estaba pasándolo tan mal, claro. Pues eso, ese sistema económico, que además no lo empezamos allí solo, empezámoslo también en todo Asturias, con otros grupos de Oviedo, de Xixón, de La Pola, de tal. Bueno, allí fue un poco, empezamos allí en Oviedo y después fue extendiéndose por, ahora mismo hay, bueno, un montón de pequeños grupinos por todos los lados, ¿no? Y el hecho é que vimos que se podía facer unha pequeña microeconomía donde la xente polo menos estuviera activa, con personas a les que pones cara, no sé cómo decirte, que les conoces, que tal, y en un mercado que luego resultó ser muy dinámico y empezamos ya enseguida incluso a plantearnos, bueno, pues impulsar sectores productivos un poco, concretamente, por ejemplo, el tema de la agricultura ecológica. Disponíamos de tierra, la xente por allí, por el pueblo, deixábanos, bueno, pues si cogéis ese terreno y lo limpiáis un poco, podéis plantar allí huertes y tal, ¿no? Entonces, nosotros, la xente, organizábamos a xente, enseñábamos a manejar un poco de huerto, producían para un grupín, tenemos una bueno, hasta ahora llamábamos el grupo de consumo, ahora llamamos la ecodespensa, en la ecodespensa comemos todos, o sea, todo el mundo va allí, y lo bueno ya que llegó un momento que empezó a entrar xente que no participaba de ese tema, pero quería ir a la despensa también porque tenemos productos ecológicos muy buenos, porque era producción local, que saben que lo comen fresquín, directo, recién producido, que tal, saben que era una iniciativa social que ayudaba a la gente a integrarse y eso, y entonces pues fue viniendo gente, y entonces, ¿qué pasa? Pues la gente que no tenía, digamos, esas unidades de intercambio que llamamos el COPI, la moneda social y tal, pues ellos compren otras cosas para el grupo de consumo. Por ejemplo, traen plata, no lo traen ellos, organizámoslo para que esté todo centralizado, pero ellos con su dinero, digamos, compramos plátanos, aguacates o aceite o arroz o lo que sea, cosas de fuera, naranjas, mandarines o lo que sea, ¿no? Y entonces resulta que en la despensa ya podemos tener de todo, porque alguna xente compra les peres, outra xente traballó como fontanero y entonces tienen esas unidades de intercambio que utilizamos entre nosotros, y así fue enredándose la cosa, y ahora, bueno, pues somos, yo qué sé, pues un centenar más o menos de personas, y hay un dinamismo, digamos, que se intercambian todos los meses, así como el equivalente a unos 10.000 euros o así, pero de intercambios de ese tipo, así bienes y servicios sin moneda, digamos, ¿no? Y incluso como queríamos que fuese una economía muy solidaria con el resto de la comunidad, no solo para aquellos, pues desde el primer momento ya pusimos una especie de impuesto, ¿no? En cada transacción, cada intercambio que hay, yo voy a irte a casa, bueno, a hacer ahí una cuadra, y entonces tú apuntamos en ese registro que yo tuve 5 horas trabajando para ti, y eso equivalen a 50 copinos, vamos a poner, y bueno, pues de esos 50 copinos, el 4% de lo que pusiste de tuyo y el 4% mío de esos 50, en total el 8%, conviértense en un fondo que tenemos, que la mayor parte estamos usándolo con lo que llamamos rentes de solidaridad, para la xente que tienen muy pocos ingresos, que tienen fíos, que no trabajan ninguno de los padres, que no sé qué, entonces familias reciben renta de solidaridad y sirven para que puedan comprar comida y tal. Luego, bueno, colaboramos con el Banco de Alimentos, con Asturias Acoge, con varias otras asociaciones, vamos tejiendo una red. Y entonces, bueno, pues ahora mismo ya cuando llega una persona que no tiene trabajo, no tiene dinero, está en una situación muy fastidiada, pues bueno, automáticamente recibe lo del Banco de Alimentos, la renta de solidaridad, y trabajamos en concreto con cada una de esas familias para ver cómo puede ella integrarse también en ese tinglado productivo, ¿no? Claro, y aparte, prestábame entrugate, Valentín, como médico, supongo que esas personas que tenían esa situación psicológica negativa, que al verse arropado por más personas, camudaría ellos la cara, y incluso psicológicamente están como más contentos, ¿no? Y una maravilla, claro, o sea, claro, cuando una persona pasa de no tener esperanza a tener una esperanza, que eso pueden ser 10 minutos, porque de repente dices, coño, o sea que, coño, puedo ir y ayudar, pues sí, estoy allí con esta gente y hacemos cosas juntos y no sé qué. Puedes ver a una persona entrar destrozada y salir, bueno, con esperanza, con ánimo, con ganas, ¿no? Y bueno, luego es que, por otro lado, hay pruebas científicas de que todo esto llega así, porque
A ver, por ejemplo, ya hay tiempo, allá por el 2010 o así, ya se publicó una revisión de toda la investigación científica que había sobre cómo el apoyo social contribuía a la salud de la gente, ¿no? Y estamos hablando de que el impacto de eso, solamente la sensación de que tienes amigos y personas con las que hacer cosas y personas que te aprecien y personas con las que compartir la supervivencia, por decir así, suponte tanto impacto en la salud, por ejemplo, como fumar o no fumar, o como esos los típicos determinantes de la salud que todo el mundo conoce, ¿no? Claro. Pablo, vaya cosa más guapa esto, ¿no? El ver cómo es el interaccionando entre las personas. Bueno, a lo contrario, lo que vende la sociedad es individualismo, ¿no? Búscate tú la vida y, bueno, esa forma de, ese xeito siempre que se nos vende de volvemos a lo mismo, ¿no? A esa cultura estadounidense que se vende de los ganadores y perdedores. En Peñamayor, ¿qué tenéis para aí de alternativo para a xente? Bueno, de momento lo que estamos haciendo é atropar a la xente, parecido un pouco a como faen en Fresneda ou como fixeron en Xixión, de, pues eso, xente que está parado, xente que está en precario, autoorganizarse e ver de que maneira se poden desendolcar despois proxectos productivos, a poder ser, e económicos. Nos centremos máis na parte económica que na parte, digamos, social, aunque tea ben sellada sí o sí, ¿no? Porque todos os proxectos que vamos, pues bueno, entamando e tal, son proxectos que despois tienen o sea, revierten na sociedade en el seu conxunto, ¿no? Bien porque estás haciendo que las personas puedan, bueno, pues tener una calidad de vida relativa, ¿no? Está saliendo un poco de esa provituna que estaba, tanto de compañerismo, como decía Valentín, como, bueno, el poder comprar un coso de aceite, o sea, claro. Eso tal, ¿no? Entonces, sí que ahora mismo presentemos, va unos meses, un plan estratégico de ecoturismo aquí en Vimenes para, digamos, radiografiar la potencialidad turística que puede tener Vimenes, pero dentro de un xeito ecoturístico que sea sostenible, que sea respetuoso con el medio donde se va a desenrollar, que esperemos que pueda entamar a partir de este verano, ¿no? Porque va a ser a partir de unas ofertas de prácticas externas bueno, na universidade e depois tamén en módulos de turismo que hai aquí en Asturias, ¿no? E de xestión de patrimonio, etc. Eso por un lado. Depois hai outro proxecto que é el que, digamos, máis encadarmautá, que é el proxecto agrario, onde agora mesmo, pues, bueno, as persoas que están participando na Asamblea de Paros e Precarios Peñamayor, pues están viendo cómo se van autoorganizando las producciones propias que ya tienen, de inoculación de setes, cascoxos, hay otras dos personas que están con producción de freses, o sea, hay diferentes historias que está llevando adelante la xente y lo que se está, producción de miel también ahora. Entonces, bueno, lo que es un poco interrelacionar las diferentes producciones para generar una cooperativa agroalimentaria. En el caso de parados y precarios en general, lo que potencia y el cooperativismo sin ánimo de lucro, con la fin también de que ese beneficio final revierta de nuevo en la sociedad, ¿no? En base de tal. Sí que es verdad que en la zona de Peñamayor estamos pensando también en llevar adelante una moneda social, porque, bueno, existe bastante receptividad por parte de los vecinos que viven en esta fastera de Asturias, y también porque existe, en el caso concreto de Vimenes, un interés por puxar por ello también, ¿no? Entonces, bueno, hay de ver cómo se va haciendo esto. Después, por otra parte, también por dar un poco de esperanza también, ¿no? Sí. El rollo este, y teniendo en cuenta, bueno, el fórum en el que tuve la semana pasada, donde, claro, fueron 250 personas de toda Europa, ¿no? Que con una idea de que la economía social, solidaria y todo lo que está dentro de toda esa amalgama tiende a entexerse en primer lugar, porque resulta que yo llevéme los datos y tal, un 6,5% de la economía europea y 14 millones de personas, ¿no? Y además fue, digamos, la forma económica que más resistió a lo que es la famosa crisis, ¿no? Que estábamos antes falando. Entonces, bueno, digamos que sí que existe una esperanza en ese sentido. Después también es verdad que hay, bueno, al menos los que estamos aquí y tal, los proyectos de esta triba tienen la virtud, por decirlo de una manera,
de que renunciaron a la espera, ¿no? Que estaban antes mentando Valentín, de que venga una multinacional y te contrate, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, bueno, y un poco esperanzador, curiosamente, aunque venga de espera, ¿verdad? Sí. El término, que ya non temos en esa postura de la espera de a ver si me llamen de un traballo, a ver si de alguien fai algo y tira la primer piedra, como esto siempre. Y entonces, bueno, pues digamos que efectivamente va mellor. Y después hay otra de las cuestiones que estamos desendolcando y con bastante acogida y tal, y el fecho de los cursos de economía social y solidaria. Hicimos el primero aquí en Vimenes, que vinieron 30 personas de toda Asturias, y que fue, los pensábamos que deben venir 10 personas o tal, ¿no? Entonces, que te vengan 30, inclusive xente apuntado dende Llanes, ¿no? Que vienen 2 semanas y tal. Entonces, bueno, hevo interés por otros concellos de hacer este tipo de cursos, y lo que facemos cuando montemos un curso de este tipo es, en primer lugar, axustarlo a la realidad del concello, ¿no? Pues las potencialidades y necesidades que tiene el concello y los perfiles de parados que hay en ese concello. D'otra, lo que facemos es axustarlo un poco también a la posibilidad de producción de algo, de una actividad económica que tenga recorrido en ese concello. Y lo que vamos a incluir ahora, que sí que va a estar en todos los cursos, va a ser un módulo de educación en participación, o educación para la participación, con el interés de que, bueno, la xente, pues, bueno, entienda que participar na sociedad é positivo, porque lo que fais precisamente é, digamos, ayudar a que se cambien las cosas un poco, que tiende a haber una corresponsabilidad para con la sociedad también, ¿no? de cómo va tirando, y mapear aquellos espacios participativos, sociales, asociativos, tal, del concello donde se desendolca ese curso concreto, ¿no? Entonces, de esa manera también canalices un poco y va generando tejido social, o más que generando, porque ya existiría, ayudando a que es posible, ¿no? Sí, todo y más. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Lo que estáis haciendo ahí. Quédanos saber, en sesión, Pilar, qué es lo que tenéis por ahí, que además está súper interesante todo lo que nos estáis contando. Sí, bueno, en sesión, como ya estamos un poquitín adelantados también, como decía Pablo, desde hace 3 años ya venimos trabajando con todo esto. Y aparte, desde Parados y Precarios, opinamos que hay que desarrollar una economía social y solidaria como alternativa al paro y a la precariedad, ¿no? Por eso también formamos el colectivo de Parados y Precarios. En un momento determinado decidimos formar una asociación, que además denominas así, ¿no? Asociación para el Fomento de la Economía Social y Solidaria. Y eso implica mucho más allá que las simples palabras. Implica que generar unos valores humanos en contraposición al modelo social que está establecido. Significa mucho custodia del territorio. O sea, yo creo que intentamos dar en el mismo nombre de la asociación todo aquello que pretendíamos conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros llevamos desde hace 3 años, empezaron a trabajar una primera huerta en Vega, unos compañeros, para ver cómo se podía eso también funcionar, intentando y entendiendo siempre que la tierra es uno de los bienes quizás que más disponemos aquí en Asturias, quizás el más denostado y abandonado por el gobierno socialista en todos estos años. Entonces encontrámonos con esa situación. Miles de parados en Asturias y resulta que el campo totalmente abandonado, cuando puede ser una fuente de riqueza, de trabajo y de riqueza, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, estos compañeros empiezan a trabajar en esta huerta de Vega. Posteriormente, a los pocos meses así, cogemos otra tierra también en Mareo. Actualmente los 2 están produciendo, ya funcionan con grupos de consumo, en fin, están funcionando. Estamos a la expectativa de coger otra tercera tierra esta ya cedida por el ayuntamiento, estamos en trámites con ello. Por otro lado, estamos intentando reciclar, porque en una sociedad tan consumista como esta, que lo único que nos lleva ya al despilfarro y demás, entendíamos que con lo que se está tirando a veces puede subsistir otra gran parte de la sociedad. Entonces, estamos llevando a cabo también una labor de reciclaje, de restauración, de venta de cosas de segunda mano, desde ropa, muebles, enseres, todo tipo. Por otro lado, si algo disponemos los parados, de infinidad de profesiones, albañiles, fontaneros, carpinteros, electricistas, con lo cual veíamos que también podríamos hacer otro grupo que sería de gente de servicios,
que podría llegar a funcionar perfectamente. Entonces, todo esto en vías de formar cooperativas. En esa y la vía que estamos ahora mismo parados y precarios. Entendemos que el cooperativismo puede ser una alternativa de creación de trabajo y de subsistencia para el parado. Bien la tierra, bien todas estas otras cosas que vos explicaba. Porque nosotros lo que sí entendemos, y eso sí lo vamos viendo a lo largo de estos años, y que da igual quien gobierne, por desgracia, la situación de paro que estamos viviendo no va a ser una solución, a priori no nos la van a solucionar. La prueba tenéis las cifras que daba la encuesta de población activa, ¿verdad? Y que el paro no disminuye, sino que si algo baja, y precisamente porque mucha gente está migrando y lo que están haciendo y marchando. Entonces, contra todo eso, los propios parados y precarios tenemos que ser quienes, a través de la organización, de la lucha y la defensa del puesto de trabajo, también que es uno de los pilares fundamentales nuestros de la asociación y del colectivo, no abandonar la lucha en la calle y la defensa de cada puesto de trabajo, porque si dejamos que nos cierren fábricas, si dejamos que sigan acabando con la poca industria que queda, esto no tiene ningún tipo de solución. Por un lado eso, y por otro lado apostar por el cooperativismo como método y como medio para crear riqueza y empleo. Sí, traballéis esos dos aspectos. Esas dos vertientes básicas para nosotros. Que parece súper interesante el tema de decir, oye, por un lado no nos peséis lo que está, bueno, que aparte en Sisión hay conflictos abiertos. Gijón Fabril ahora mismo, que está luchando los compañeros por un puesto de trabajo. Entonces nosotros defendemos cada lucha que hay. Por un lado eso no la vamos a dejar jamás, porque la calle es el único reducto que nos deja esta sociedad como método de lucha para defender lo que es nuestro. Y por el otro lado, intentar generar trabajo para poder vivir con cierta dignidad, cuanto menos. Sí, y aparte eso, también lo que comentaba Valentín, como la propia persona también, al sentirse, porque digamos que la sociedad, no sé si vos parece, que muchas veces a una persona que se atopa en esta situación, puede ser la sociedad, digo en general, como muy hostil, ¿no? El que se encuentra muy solo, ¿no? Y si, como dice, ¿no? Si son muchos los que están altollado y te dicen, bueno, tranquilo, yo pasé por eso y estamos esto, yo pienso, Valentín, que a lo mejor esa persona va a subir la moral, ¿no? Porque tiene que, o sea, hay una situación muy dura el verse en casa sin trabajo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista meramente psicológico o médico, ¿no? Claro, es que fíjate que pasóse de... Claro, si lo mires así, ya con mucha perspectiva histórica, pasóse de sociedades, primero de sociedades muy pequeñas, tribales, donde la gente toda se conoce una a otro y tal, y que con muchísima sensación de pertenencia, ¿no? Que todos a una y tal, a medida que la sociedad va haciéndose más complicada, y ahora llegando al punto de la globalización, en realidad eso va paralelo también al desmembramiento, digamos, de las comunidades locales, es decir, el pueblo, la comunidad local, el vecindario y todo eso carece de sentido, porque tú no trabajes con los tus vecinos, no fais nada con los tus vecinos, tú nada más que vas al puesto de trabajo que te ponga una multinacional y vienes y compres lo que necesites en otra multinacional y vuelves para casa, y que tienes la familia como núcleo y ya está. Entonces desmembrase un poco también todo lo que ha sido el soporte de la cultura tradicional, y eso va paralelo también con el tema de las lenguas, o sea, claro, todo está interrelacionado. La reconstrucción, por decir así, de una sociedad basada en comunidades muy pequeñas, donde todo el mundo se conoce, participa, se apoya. Que yo criéme en el campo y eso vivilo, vamos, si no soy tan viejo, que esa sociedad de hay 50 años o 40 que bueno, pues cuando había algo que hacer en una casa, iban todos los vecinos a ir allí a comuniar, ¿no? Las estaferias, las lechas, ese payabres asturianes que se están esqueciendo. Exactamente, claro. Y esa vida mucho más común en realidad queda un poco ahora desarticulada, ¿no? Y hay que reconstruirlo, yo creo, toda la vez. Bueno, hay que reconstruirlo. Yo no digo que haya que reconstruirlo, pero digo que por lo menos determinados sectores de población pueden necesitarlo mucho, y para ellos puede ser una agarradera buena crear esas pequeñas comunidades y ese sofito entre... Y luego que si eso algún día muchas de esas se unen y eso constituye
algo más amplio, pues mellor, ¿no? Estamos acabando ya el programa, podíamos seguir charrando muchísimo tiempo. Voy a daros un minutín a cada uno de conclusiones, un minutín nada más, porque no tenemos más tiempo. Pablo, un minutín, pero esto no es mucho este segundo bloque de esperanza, decíamoslo. En un minutín que podemos decir a la xente, titulemos ese hashtag Alderique Esparo, pero en un minutín de todo lo que falemos a lo largo de este Alderique. Bueno, pues que evidentemente la solución pasa por una autoorganización de las propias personas, eso tales clares, en sin esperar y en sin depender de altas instancias, ¿verdad? De hecho, para poder forciar a que pueda revertir la implicación que tiene la institución para con la calle, que es prácticamente nula, como decía Pilar, ¿no? Y después, otra cuestión que señaló Valentín, el hecho de interrelacionar los diferentes proyectos que ya hay existiendo. Esto, por ejemplo, en el foro de Economía Social y Solidaria de Europa de la semana pasada, pues apuntaba a eso. La red de Economía Solidaria del Estado también va por esa línea, y yo creo que estos tipos de encuentros, como el que tuvimos también el sobrepasado, pues yo creo que van apuntando precisamente a esta situación, a este entretexer y poder desendolcar otro sistema en el que tenemos más a gusto. Pilar, el minutín. El minutín corto, yo creo que sobre todo yo apuesto evidentemente contra el individualismo que nos fomenta la sociedad, colectivismo, agrupémonos, el que uno solo no puede salir desde según qué situaciones, y apuntábalo muy bien también Valentín, tenemos que ser en colectividad. Los parados estamos parados, organicémonos, unámonos, luchemos, porque hay algo que tiene que quedar y es muy claro a quienes nos gobiernan. De un parado o de una docena de parados a lo mejor hacen caso omiso, pero si estuviéramos la cantidad de parados, los casi 100.000 parados que hay ahora mismo en Asturias en la calle, otro gallo cantaría y la sonrisa veríamos a ver quién la tendría. Claro, cambiaría de... cambiaría de el mío cambia de bando, ¿no? El mío cambiaría de bando. Valentín, el minutín, si quieres decir alguna cosina. Nada, es que yo creo que estamos todos transmitiendo la misma idea, ¿no? Que no nos quedar solos en casa y bueno, buscar una manina por ahí, otra por allá, y empezar a hacer cosas juntos y luego ya ir tendiendo redes, pero por lo menos enganchar con alguien, porque todos estamos llenos de potenciales y de cosas que sabemos hacer y de creatividad y tal, y no puede ser que nos dejen con la sensación de que no vale uno para nada, ¿no? Claro, puxar entre todos y todos, que como se dice, cuando hay que mover una cosa, si puxen 3 o 4, pues puede moverse mejor que una persona sola. Pues más nada, llegamos ya a la fin del programa del Alderique. Quiero daros les gracias, Pablo, muchísimas gracias por estar en el programa y daros ese puxo a toda la gente de Peñamayor, a lo que estáis ahí luchando. Seguiremos en contacto porque, como decimos siempre en este Alderique, este Alderique fízose güey, pero que podemos retomar en otro programa, dentro de unos programas, volver a falar de otras cuestiones. Pablo, muchas gracias. Gracias. También a esta parte de la mesa, tanto a Valentín como a Pilar, muchísimas gracias por venir, y como os digo, convidamos a otra ocasión a volver a falar de esta cuestión o de otras muchas, y gracias por las aportaciones y mucho puso y fuerza para seguir y sobre todo transmitir a la gente con la que estáis que siga para adelante y que entre todos y todas. Gracias, de verdad. A vosotros. Gracias a vosotros. Pues como decíamos, gracias una semana más por estar al otro lado, dar también les gracias a la Casa de Radios en el Concello de Vimenes, al propio Concello de Vimenes que cede este espacio para grabar este programa radio, y también a Muy Tele, que da la opción al Alderiques de Asturias a estar en sus emisiones. Como digo, estar oyertes porque la semana que viene ofertamos más contenidos, otro reportaje, otro Alderique estaremos aquí, en Alderiques de Asturias. Gracias por estar al otro lado, un saludo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano.